reflexionando a esta hora. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, para los que vamos a proyectar el texto ahí de lo que vamos a leer, si alguno quiere buscarlo en su Biblia de papel o su Biblia digital, alias celular, lo puede hacer también. Dice en Marcos capítulo 5, del versos 1 al 20, vamos a hacer una lectura un poquito más larga hoy. Está hablando de Jesús con sus discípulos, sus colaboradores. Dicen, cruzaron el lago que también era el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, o el mar de Tiberias, o Tibería, de distintos nombres para lo mismo. Un lugar amplio, se le decía un mar, pero en realidad era un mar interno, que desaguaba a través del Jordán. Dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos o Gerasenos, según la versión. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, o sea, entre las tumbas, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que había hecho, Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Aquí hay una situación que es muy particular, ¿no? Resulta que una persona que ya estaba a tal nivel de perturbación espiritual que estaba lo que se dice enajenada, ya no podía decidir por sí mismo. Para decirlo de otra manera, para la gente era el loco del barrio, el loco de la región, aquel que anda haciendo esas cosas que no son humanas. Y ahí andaba, ¿no? Y dice, acá hay un detalle que dice que la gente, para tratar de contenerlo, porque tenía un nivel de agresividad, habían tratado de atarlo, le habían puesto cadenas. Dice que lo habían encadenado y lo habían atado con cadenas y grilletes. Dice, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. O sea que no había cadena que lo pudiera contener. Y a veces nosotros entendemos que libertad puede ser esto, salvando acá las diferencias, que nadie me puede dominar, que nadie me puede poner un límite, que nadie me puede decir hasta acá llegaste. ¿Conocen esa frase? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si yo lo quiero hacer, lo hago, porque yo soy así. Son frases que escuchamos muy seguido. Entonces, es como que a mí nadie me puede poner ninguna cadena, porque yo me la voy a arreglar para soltarme y para ir y hacer lo que yo quiera. Esta es una mirada de la libertad que
es una mirada que está muy de cerca con el libertinaje, que es el abuso de la libertad. Y ese es muchas veces el concepto de libertad que vemos a nuestro alrededor. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. A mí nadie me va a andar dando órdenes. Yo sé lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Este hombre, desde el punto de vista físico, era eminentemente libre porque nadie lo podía encadenar, nadie lo podía tener quieto. Él quería ir allá, iba. Él quería subir allá y subía. Y por más que se le vinieran 10 encima, podía con todos. Mirado desde un punto de vista humano y físico, era el más libre de todos, porque a los demás se los podía contener y dominar, pero a él no. Él era el más libre de todos. Pero ¿saben una cosa? Las peores cadenas son las que no se ven. Las peores cadenas son las que no se ven. Las que este hombre rompía no eran las más graves, porque de una manera o de otra te conseguís una palanca, algo y la terminas rompiendo. Y de hecho hay presos que a veces se logran escapar, a veces, le ha pasado acá tristemente, ponemos una cadena a la bicicleta y alguien la rompe y se la lleva. Tristemente pasa así. Las cadenas físicas se rompen con relativa facilidad, pero hay cadenas, las que no se ven, que son las más difíciles de romper, que son las verdaderas ataduras. Por ejemplo, el amor al dinero, el amor al juego, o sea, la ludopatía, las adicciones al alcohol, al tabaco, a la droga, lo que fuere, drogas de consumo, la fama, el amor a la fama, al poder, la soberbia, el orgullo, la depresión, cuántas formas de cadenas que hay alrededor, pensamientos suicidas. ¿Cuántas veces vemos a las personas por televisión, lo que los medios nos muestran, y dicen, ay, yo quisiera ser como él o como ella? Tiene plata, tiene fama, tienen poder, hacen lo que quieren. Y después nos enteramos que se empastilló, o que tuvo un intento de suicidio, o que entró en un cuadro depresivo grave. Y conocemos actores así. Conocemos, ¿saben qué me viene a la mente? Porque era alguien que uno lo veía tan libre en sus películas, ¿no? Robin Williams. Ustedes creo que lo conocen, ¿se acuerdan de Patch Adams? Y tantas películas que hizo, Sociedad de los Poetas Muertos, no sé, ahora no me vienen los nombres. Tan sonriente, tan feliz, tan alegre, y así se lo veía en las películas, ¿no? Pero el hombre se quita la vida en un cuadro depresivo profundo, ¿no? Y uno lo ve y dice, es una persona querida, exitosa, un actor indiscutible en sus habilidades, premiado. Digo él como podría nombrar a tantos. Después es un caso por ahí emblemático, pero ¿cuántos? Y no tienen cadenas físicas, van a donde quieren, tienen todo el dinero para comprar lo que quieren, pueden hacer lo que le venga en gana. El concepto humano de libertad. Pero hay una cadena interior que es la que este hombre tenía. Cadenas interiores que no se pueden romper. Pancho Martel, un escritor, un compositor cristiano que le ha escrito muchas canciones al trío Mar del Plata, dice, porque los hombres no son libres por adentro para hacer uso correcto de lo que es la libertad. La libertad interiormente no se puede romper y tratamos de generar la libertad a veces a los tiros, con balas, con misiles, con tantas cosas, con las guerras, y lo único que logramos es más y más esclavitud. Las peores cadenas son las que no se ven. Hay algo llamativo acá, que estos espíritus malignos que estaban en este hombre le piden permiso a Jesús. No es que lo ignoran, le piden permiso. Y yo quiero destacar algo acá, porque a veces está esa idea de que somos víctimas de Satanás, víctimas pasivas, incapaces, que no podemos hacer nada, que los controles que nos domina. Yo me acuerdo una frase que le escuché a un nene de unos 7 años, que obviamente la frase no era de él se la había oído de sus padres, que cuando se mandaba una macana, hacía algo que no tenía que hacer, decía, lo que pasa es que el enemigo, Satanás, me tienta. Entonces él decía, no es mi culpa.
¿Qué le va a hacer? Claro, era gracioso en él. El problema es que no era una frase de él, venía de los padres. Entonces rompía algo, es que el enemigo me tienta. Se mandaba un desastre, es que el enemigo me tienta. Y a veces los adultos tenemos esa idea de que, ¿qué le va a hacer? Yo no quisiera hacerlo, pero es más fuerte que yo no puedo, es el enemigo que obra en mí, o es el mal que obra en mí. Pero en realidad, Dios, a quien ha puesto su fe en Jesús como Salvador, le da la libertad de decisión. Hoy hablaban, Mirta, creo, del libre albedrío. Todos tenemos capacidad de decidir. Es más, un rasgo del fruto del Espíritu es el dominio propio. Dominio propio quiere decir que yo me autolimito. Yo quisiera eso, pero como sé que no es bueno, no lo voy a hacer. Y ahí estaba lo que decían hoy también de los derechos en la libertad. Yo quisiera hacer esto, pero no está bien porque afecto al otro. O si yo hago esto, no es bueno para mí, ¿no? A mí me gusta definir un poco la libertad como que libertad es hacer, no es hacer lo que quiero, sino lo que me conviene. No es hacer lo que siento, sino lo que es mejor para mí. Muchas veces la gente entiende que la libertad es hacer lo que quiero, pero la verdadera libertad es hacer lo que es mejor para mí, porque si lo que quiero hacer me esclaviza, no es libertad lo que estoy eligiendo. Y Satanás tiene libertad condicional. Él no puede hacer lo que quiere. De hecho, le pide perdón, le pide permiso a Jesús. Y hay un caso que a más de uno le vendrá a la mente, quien lee la Biblia y está familiarizado con ella, del patriarca Job, donde Satanás le pide permiso a Dios para poder hacer algo. O sea que no es que somos pobres e indefensas víctimas delante de Él. Claro que humanamente somos más débiles, pero en Cristo somos más fuertes. En Cristo somos más fuertes. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, describe sus miserias. Describe, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Y el mal que no quisiera hacer, eso hago. Él está hablando en su humanidad. Él está hablando en sus fuerzas físicas. En el capítulo siguiente empieza a hablar del obrar del Espíritu en él. Entonces dice, pero cuando yo estoy en Cristo, soy más que vencedor. Humanamente sé que soy débil y frágil y caigo. ¿Quién sabe lo que le pasó a este hombre de la historia? ¿Qué puertas espirituales abrió para llegar a este nivel? Pero sin llegar así, ¿cuántas veces en nuestro obrar le abrimos, le dejamos el camino libre, le facilitamos las cosas a Satanás? ¿Con qué? Consultando el horóscopo, practicando juegos que invocan espíritus como el juego de la copa, quizás alguien involucrándose en el umbanda, en el quimbanda, en el vudú, en la magia roja, en cuántas expresiones, sectas diabólicas que existen. Y no estoy inventando nada, lo vemos por televisión, nos enteramos que por ahí funcionaba una secta y había huesos humanos. Y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho TN y tantos noticieros. Entonces, ¿qué pasa con los seres humanos que abrimos puertas? Y Satanás lo va a tomar. Pero si estás en Jesús, Él tiene el control. Él tiene el control. Satanás tiene libertad condicional. Él no puede hacer lo que quiere. Hace lo que puede hacer. Lo que tiene permitido por un tiempo hacer. Y esto es importante remarcarlo para evitar esto de pensar y no, pero yo no puedo, porque Satanás me tienta. No, pero tenés mi padre tenía una expresión, que él decía que nosotros tenemos un tribunal en nuestra cabeza. Tenemos la capacidad de emitir juicios en cuanto a que esto está bien o esto está mal. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es bueno para mí o no es bueno para mí? Tenemos dominio propio, podemos ejercerlo. Ninguno es víctima. Todos podemos decidir. Cuando estamos en Cristo tenemos una fortaleza para salir adelante. Y esto nos lleva a leer un poquito lo que leíamos en el verso 11 al 13, que ahí nos empieza a hablar y dice que estaban ahí, este hombre que estaba sacado, que como les decía era el loco. Hay una canción que se llama, estoy tratando de acordarme del autor, no
no me acuerdo bien de quién es, que alguno me va a ayudar ahí, el viejo Matías, alguna la sabe, ¿no? Que en su final tiene una expresión que dice ogro del lugar. Está hablando de un viejito que, Víctor Heredia, ahí me salió, que él estaba, describe algo que era rutinario, un viejito, una persona vieja, más tipo linchera, pobre, que estaba ahí en la estación y era el habitual. Estaba medio loco, hablaba solo, hablaba de la guerra, dice, imitaba al cañón, se vestía ridículamente, los chicos le tiraban cosas, era el loco del lugar, era el hazmerreír de todos, un poco temido por algunos porque tenía expresiones raras. Bueno, a mí me hice acordar de esto, ¿no? Era el loco, el ogro del lugar, era el enfermo, era el sacado, el loco, el que nadie se le quiere acercar. Pero en un momento, mientras todos trataban de encadenarlo físicamente, Jesús percibe que no era un problema físico, no era un problema de enojo, de ira, ni se arreglaba encadenándolo. Lo que hace Jesús, lejos de pretender encadenarlo con cadenas físicas, es romper las cadenas espirituales. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él viene a traer libertad. Jesús viene a traer libertad. Y lo que hace en este hombre es liberarlo de esa opresión espiritual tremenda que lo había enajenado hasta tal punto que se automutilaba, no se lastimaba y andaba por ahí. Era un muerto viviente, era un zombi como lo muestran las películas. Pero Jesús lo libera sobrenaturalmente. Y a mí me hace pensar esto en una historia. Estaba el apóstol Pablo visitando en sus misiones, de llevar el evangelio, de contar de Dios en un periplo muy largo. Él llega en Grecia a Filipos, a la ciudad de Filipos. Y allí, por distintas circunstancias que se dan, él termina en la cárcel. Obviamente no por delinquir, por a causa de su fe, por querer llevar a Cristo. Eso llevó a un movimiento espiritual grande. Algunos vieron que no les convenía y lo denunciaron y termina en la cárcel. Y dicen que primero lo azotan, como era la costumbre. Le daban como cerca de 40 azotes, le daban ahí y lo metían en la cárcel. Y dice que lo meten en lo más profundo de la cárcel. Y por esto fuera poco, lo meten en el cepo. El hombre estaba en la peor condición. Pero dice que a la noche él estaba con algún compañero más, Silas ahí, empiezan a cantar. Y cuando una persona que ha sido azotada, que le está sangrando la espalda, está en lo más profundo de una cárcel y encima está en el cepo y canta, hay dos posibilidades. O está totalmente demente o tiene algo superior que los demás no tienen, algo especial que no todo el mundo tiene. Bueno, definitivamente alguien que escribió 13 de las epístolas que están aquí no estaba loco, había algo en él. Y resulta que ahí estaba el guardacárcel, el carcelero que lo estaba mirando. Porque claro, no dejó de, obviamente se dio cuenta, no era una cosa habitual oír cantar un preso. Normalmente eran los gritos de dolor, de angustia, eran alaridos, era pedir clemencia, que quería salir. Pero nadie cantaba. Y no es que estaban cantando cualquier cosa, estaba cantándole a Dios. Era una cosa totalmente inusual. Y escuchando esto, dice que en un momento, por algo sobrenatural de Dios, hay como un temblor, las puertas de las cárceles se abren. Y dice que el guardacárcel, el carcelero, al ver esto, decide suicidarse. Y estaba en eso cuando el apóstol Pablo le habla. Y lo que llama la atención de acá es que este hombre tenía las llaves de todas las celdas. Era el carcelero. Tendría esos llaveros como el de mi casa que yo tengo, que nadie lo quiere porque es inmanejable por la cantidad de llaves que tiene. El 80% no sirve para nada, pero están, ¿no? Bueno, y este iba con todas las llaves ahí, ¿no? Cling, cling. Tenía las de todas, pero le faltaba una. Le faltaba la de su propia vida, porque este hombre estaba también en una prisión. Porque se da esa situación y decide suicidarse. ¿Qué estaría pasando por dentro de él? ¿Cuántas cosas habría vivido ahí? ¿Quién sabe cuál era su historia? Lo cierto es que cuando el apóstol Pablo le predica de Jesús,
este hombre que físicamente era libre, porque era el único de todo ese lugar que podía ir a donde quería. Los demás estaban, la reja te impedía salir, pero él podía entrar, salir, moverse. Desde el punto de vista humano era el único libre. Desde el punto de vista espiritual era un preso más. Y el preso que estaba más agarrado era el único verdaderamente libre, porque tenía, que hablaban hoy algo de eso, una libertad espiritual. Físicamente no se podía mover, pero espiritualmente no tenía límites, nada lo ataba. Su espíritu estaba libre y le lleva a este carcelero a un encuentro con Jesús. Y él ahí se da cuenta que la libertad no era tener la llave de la celda, sino encontrar la libertad en su propio espíritu, en su propio corazón. Jesús rompe cadenas. Y estaría bueno a esta altura que te preguntaras, ¿qué cadenas hay en mi vida? Ninguno obviamente está en la cárcel y creo que nadie tiene libertad condicional o con una pulsera, con restricción. Creo que todos nos podemos mover a donde queramos por el país, si queremos poder salir del país podemos. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu cárcel espiritual? ¿Qué es lo que entendés que te está atando? No es para que lo digas. Obviamente que si después querés compartirlo con alguien estaría muy bueno, yo con gusto te puedo escuchar y ayudar y cualquiera aquí estaríamos dispuestos. Pero ¿hay alguna atadura, hay alguna cadena que necesitarías que Jesús cortara? De las que hablábamos hoy, de esas que no se abren con llaves físicas, no con mi enorme llavero que tengo en casa, no se abren. Se abren espiritualmente. Hay algo a lo que deberías renunciar, a un vicio, quizás a la culpa de cosas que te ocurrieron hace tantos años, a algo que hiciste o a algo que te hicieron, tal vez al rencor, a la falta de perdón, a un vicio, a conductas. El apóstol Pablo dice allí, escribiéndole a los Corintios la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso que se hace a escondidas. Porque hay cosas que para hacerlas hay que hacerlas a escondidas. Y a esas cosas en particular que quizás hay que renunciar. Y la pregunta de nuevo es, ¿hay algo a lo que deberías renunciar? ¿Hay una cadena que te tiene con libertad condicional, que no te deja alejarte demasiado, que te tiene en la celda? Aunque físicamente vayas a donde quieras, te pones el límite, condiciona tu hacer, condiciona tu obrar. ¿Hay algo? ¿Qué cosas restringen la libertad? Y eso es algo que deberías preguntarte. ¿Qué cosas restringen nuestra libertad? ¿Cuáles estarían particularmente restringiendo la tuya? Si hay algo así, qué bueno que hoy se lo entregues a Jesús, que le digas, Señor, yo me pongo delante tuyo, pero para que esa libertad sea efectiva, tenés que aceptar a Jesús como tu Salvador. Decirle, Señor, yo solo no puedo. Señor, te necesito. Señor, sé que no puedo por mis propios medios. Aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Decirle, Señor, yo reconozco que no puedo solo, que estoy en falta y que te necesito. Quiero que seas el Salvador de mi vida y quiero que Dios sea mi Padre. Quiero empezar una nueva vida como un hijo de Dios libre, verdaderamente libre. Pero para esto primero es necesario que aceptes a Jesús como tu Salvador. Y después, no siempre por aceptar a Jesús es simultáneo, automático el hecho de la libertad. Se necesita una actitud personal de entregarle a Jesús el señorío de tu vida. En Romanos capítulo 10 dice que para esto vino Jesús, para ser Señor. Para esto nació, para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor. No solo Jesús quiere ser tu Salvador. No solo quiere que te salves del infierno. Quiere ser tu Señor, el que controle tu vida. ¿Por qué? Porque cuando te pones bajo la autoridad de Dios, encontrás la verdadera libertad. Toda otra forma de buscar la libertad te lleva a la esclavitud. Y lo vemos como en los ejemplos que citamos hoy de tantas personas que se consideran libres. La única forma de libertad verdadera es cuando le das al Señor la autoridad completa sobre tu vida.
todas las áreas. No me quedo con esta, no, esta la manejo yo. Son esta el timón, lo voy a manejar yo. Tenés que entregarle todas. Cuando le entregas todas las áreas de tu vida, que se puede interpretar como pérdida de la libertad, en realidad encontrás la verdadera libertad, porque en Cristo sos libre. No hay cadena espiritual que te ate, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él nos dio la verdadera libertad. Jesús dijo, si el Hijo, o sea Él, si Jesús los libertare, serán verdaderamente libres. No hay otra manera. No es venir los domingos o los sábados como hoy, no es tener muchas Biblias en casa, no es escuchar prédicas por televisión o por internet, no es eso, aunque puede ayudar, no es cantar canciones, no es tocar un instrumento, es entregar, aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Cuando permitís que Él gobierne las áreas de tu vida, encontrás la verdadera libertad. Y acá hay muchos testimonios de personas que tuvieron distintas ataduras espirituales a los vicios, a cosas del pasado, a cuestiones espirituales fuertes, que en Jesús encontraron la libertad. O sea, no es una teoría, es vivencia de tantos en Cristo Jesús. Jesús rompe cadenas. Decíamos que las peores cadenas son las que no se ven. Pero también decíamos que Satanás tiene libertad condicional. Hay alguien más poderoso que él y ese es Jesús. Y también decimos que Jesús rompe cadenas. Ahora yo quiero hacer acá énfasis en una reacción muy particular que tiene la gente. Vos imaginate, una persona que era el ogro del lugar, como decía Víctor Heredia, el ogro, el malo, el loco. Imagínatelo pegándose gritos todos los días, las cadenas, ya era una rutina para la gente. Mirá, hoy el loco salió más temprano que antes. Mirá, está la hora y todavía el loco no se metió en su cueva, en su tumba. Sigue ahí, dando gritos. Ya era una rutina. De golpe, esos gritos, esa locura, todo eso cambia, desaparecen y el loco, el ogro, el monstruo aparece totalmente cuerdo, totalmente normal, sentado, hablando, riéndose, haciendo bromas. Un hecho terrible, un hecho increíble. Decime vos si no era para decir, ¿cómo fue? ¡Qué bueno! Pero ¿saben qué? Hay una reacción totalmente paradójica de la gente y muchas veces se da al obrar de Dios. Dice que los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dando la noticia. Y dice que los que habían presenciado le contaron a la gente y después la gente comenzó a suplicarle a Jesús, quédate, seguinos ayudando a que muchos otros se liberen. No, no le dijeron eso. ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se fuera. Por favor, andate de acá. Pero cualquiera diría, pero te sacaron el problema más grande que tenías. Esta persona, ¿no es esto una evidencia contundente del poder de Dios? Pedile que se quede a vivir. No, que se vaya. Yo hablaba unos domingos atrás de mal pero acostumbrado, ¿no? De cómo nos habituamos y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, subvertir valores. Eso es lo que dice ahí en el libro de Isaías. Cómo los seres humanos damos vuelta a las cosas. Preferimos que siga la rutina del loco suelto, la rutina de ese que mete miedo, que no lo podés contener con nada, pero mejor que siga la rutina a que las cosas cambien. El problema es cuando le das lugar a Dios, Dios cambia las cosas. Cuando Dios irrumpe, nada sigue igual. Dios cambia las cosas, Dios cambia el estado de las cosas. Dios nos saca de lo previsible y de la rutina. Y a veces nos gusta la rutina, nos gusta lo previsible y nos gusta tener el control. Cuando le das a Dios el control, implica perderlo. No, si yo le digo a alguien, maneja el auto, no estoy yo encima de él peleando con el volante. Le digo, maneja lo que maneje él. No estoy yo arriba de él, también yo. Y cuando él aprieta el freno, yo aprieto el acelerador. No, le doy el control. Bueno, lo mismo es acá. Señor, si yo te doy el control, es porque te doy el control. Significa que yo lo pierdo. No podemos tenerlo a la vez. Y muchas veces vemos estas conductas raras, paradójicas en la gente. Sí, yo sé que es bueno, pero que vaya ella. Pues generalmente lo dice el varón. Pero también habrá una mujer que lo diga, yo sé que es bueno,
para él o para ella es bueno, pero yo prefiero seguir así. Yo estoy bien, mal pero acostumbrado, prefiero seguir así a lo nuevo. Me gusta la rutina, me gusta tener el control, me gusta lo previsible. Y también tendemos a naturalizar lo malo. Para ellos era lo natural. Estoy seguro que si venía un visitante salía escandalizado, pero para ellos estaba ahí con el té, el mate, las medias lunas. Oh, ya está el loco gritando otra vez. Era lo rutinario. Ya no pasaba todos los días. Mirá, ya arrancó con las cadenas otra vez. Ahí se está lastimando otra vez. Era lo rutinario. Ya no le llamaba la atención a nadie. Y los seres humanos tenemos la capacidad de naturalizar lo malo, de creer que es así, el fatalismo, ¿y qué le vamos a hacer? Y vamos de mal en peor, y todo va así, y ya nada tiene compostura, y mañana vamos a estar peor que hoy, y seguro, ese fatalismo, esa resignación a que todo tiene que andar mal y todo tiene que ser malo, es absolutamente contraria a lo que Dios nos dice. Dios cambia las cosas. Claro que el ser humano, dice la Biblia, que en pecado fuimos concebidos, es real, tenemos esa inclinación al mal, pero Dios puede cambiar eso. Dios, de hecho, puede y quiere cambiar eso. Y usted me dirá, sí, pero las profecías, yo sé que dice que el mal va a aumentar, la ciencia aumentará, sí, pero también dice que hay quien detiene el misterio de iniquidad, que hay quien detiene el mal en acción, que es el poder de Dios, la Iglesia y el Espíritu Santo. Para eso estamos los cristianos. Ahora, si yo me sumo a la fatalidad, ¿qué cambio puedo producir? Si una persona que está sin Cristo y sin esperanza me dice, hoy ando mal y mañana vas a estar seguro peor, y le digo, bueno, poco puedo lograr. Ahora si yo le digo, no, hay una salida, no niego que esté el mal presente, pero en Cristo hay salida, en Cristo hay una oportunidad, en Cristo hay un nuevo comienzo. Para este hombre, el loco, el ogro, hubo un nuevo comienzo, hubo un nuevo empezar. Tuvo la oportunidad porque tuvo un encuentro con Jesús. Jesús da nuevos comienzos. No te resignes a la desgracia, no te resignes al sufrimiento, no escuches esas voces que te dicen que no tenés cura, que para vos no hay salida, que vos naciste así, vas a morir así, porque eso es mentira. No es cierto, es negar el poder de Dios. Son voces humanas, pero a las que tantas veces le prestamos el oído. Y hay tantos testimonios de vidas transformadas, que hemos tenido muchísimo en Cristo Jesús. Y quiero ir cerrando con el último punto, ¿no? Que lo tenemos en los versos 18 al 20. Dice, el hombre quería acompañarlo, claro, era el único. El loco pasó a ser el más cuerdo de todos, porque era el único que se dio cuenta que había algo especial en Jesús. El único que no le pidió a Jesús que se fuera. Qué tremendo, ¿no? El loco, el ogro, el monstruo, el bicho raro, era el único coherente entre todos los presentes que vio que Jesús podía traer el bien al lugar. Y le dijo, no, yo me quedo con vos, yo no me separo más que vos. Mientras los demás le decían, andate, no te queremos acá. Y él le decía, yo quiero ir con vos. Y él le dijo, no te vayas, quédate un poco más. Y le dice, el hombre le dice, vete a tu casa, le dice Jesús, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Decápolis era una región que etimológicamente Deca es 10, polis ciudad, eran 10 ciudades. O sea que Jesús lo manda ni más ni menos que a predicar el evangelio a 10 ciudades. Ahora uno puede decir qué capacitación tenía este hombre, en qué seminario estudió. No estoy queriendo decir con esto que no nos debamos capacitar. Claro que nos tenemos que estudiar la palabra, capacitarnos, como dice el apóstol Pedro, estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Para eso hay que capacitarse. Pero este hombre tenía algo que no lo daba, que suma, pero que no lo da el estudiar la Biblia o el tener fe o saber mucho, que es tu testimonio de vida.
Por supuesto que lo más valioso que tenés es el Espíritu Santo en vos, la palabra de Dios. Pero lo personal más valioso que tenés, no lo que Dios te da, lo personal más valioso que tenés es tu testimonio de vida. Y Jesús le dice, mirá, con Jesús, él siempre iba a quedar a la sombra de Jesús. Y siempre iba a ser uno en el montón. Entonces Jesús le dice, no, es importante que te escuchen a vos. Y lo manda. No era ningún teólogo, pero podía contar lo que había sido su vida y lo que era ahora y quién había producido el cambio. Y lo manda. Y él va y dice que había contado lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Tenés un testimonio para contar. Cada vida es diferente. No hay dos personas iguales aquí. Todos tenemos distintas historias, distintas realidades, distintas problemáticas. Venimos de familias muy diferentes. Por eso lo que Dios sobró en tu vida es particular en cada uno. Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hizo, o lo puede hacer si no le has dado lugar todavía, Él puede hacerlo. Abrile el corazón y si ya lo hiciste, no termina la historia con haber quedado bien, con haber sido restaurado, con sentirme bien, cortarme esas ataduras, esas cadenas. Ahora Dios te manda a dar testimonio de Él. Tu testimonio es la base de tu prédica. Claro que le tenemos que sumar Biblia, pero la Biblia por sí sola no alcanza. Es necesario que pongas la parte tuya. Tu testimonio es lo que cuente las grandes cosas que Dios hizo por vos. Y a veces nos quedamos con que estoy bien, con que me recuperé, me sané de mi enfermedad o de ese problema, esa situación se corrigió, esa herida en el corazón se sanó, esa tristeza, esa depresión, Señor lo resolvió, me restauró, estoy bien. Y ahí termina la historia, pero no termina aquí. Dice, andá, no te quedes acá, ahora tenés que ir. Hasta ahora habías sido un beneficiario, ahora tenés una responsabilidad. La responsabilidad. Antes necesitabas ayuda, ahora tenés que darla. Y a veces nos quedamos con no quiero más, quiero más, quiero más. Y ella quería más, me quiero quedar con vos, Señor. Quiero seguir recibiendo, dame. No, ahora es tiempo de dar. Ya recibiste, ahora hay que dar. Y este es un principio de la Biblia, es un principio del cristianismo. Damos y recibimos. Allí cita el apóstol Pablo, dice palabras de Jesús que no figuran en los evangelios, pero que las cita el apóstol, dice, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces hacemos nuestro énfasis solo en el recibir. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, porque Señor esto, y Señor, mírame, y Señor, escúchame, Señor, mirá, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, dame. Pedimos, y es tiempo de dar. Claro que hay tiempos para recibir, pero también hay tiempos para dar. No podemos vivir recibiendo, tampoco dando. Necesitamos recibir, pero si hemos recibido, no podemos amarrocar, tenemos que dar. Y yo tengo una pregunta, ¿qué recibiste? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué hizo Él en tu vida? Bueno, si hizo algo en tu vida, hay que compartirlo, hay que darlo. Tenés un compromiso, no conmigo, no con la iglesia, no con algún líder, con el Señor, de dar de la misma manera que recibiste. No necesitas ser un teólogo, insisto, hay que capacitarse, hay que estudiar la Biblia, hay que formarse, hay que afianzar nuestras bases de nuestra fe. Pero para predicar el Evangelio no necesitas teología, necesitas la obra de Jesús en tu vida y contar tu testimonio, y a eso le sumás todo lo que el Señor te dice en su palabra y darle cada vez más lugar al Espíritu Santo en tu vida para que Él te pueda usar más y en forma creciente. Pero si Jesús hizo algo en tu vida, ya tenés la misión de ir a contarlo. De ir a contarlo. Tal vez a Jesús le hubiera venido bien tener en su equipo a alguien así, ¿no? Él me va a convocar un montón de gente, pero Él sabía que iba a ser más útil si lo enviaba. Y a veces es lindo estar acá, estar juntos, pero el Señor no nos llamó para que acá pasemos hermosos tiempos
y nada más, sino para que aparte de estos hermosos tiempos que son buenos y necesarios de comunión, de recibir, demos un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, de la universidad, vecino, familiar, quien Dios te ponga adelante. Y a veces estamos tan, lo que decíamos antes, tan con el tema de lo urgente que nos olvidamos de lo importante. Tan acelerados que no hay tiempo para detenerse a mirar a esa persona que está mal, a esa persona que está llorando o esa persona que me hizo una pregunta y que yo tengo oportunidad de contestarle de mi fe, pero lo que pasa es que estoy rejugado de tiempo. Otro día, el tema es que esa persona quizás no aparezca ningún día más. Y ese es el momento. Entonces, todos tenemos una Decápolis a donde ir. Todos tenemos una palabra para compartir. Por eso ese es el desafío. Si Jesús rompió tus cadenas, sean de las más grotescas o de esas pequeñitas que apenas si se tienen en cuenta, pero te liberó de algo, te sacó una carga, mejoró tu vida, ya te ha cortado una cadena de esas malas, complicadas que no se ven. Y acuérdate que Satanás no es el dueño de tu vida, él tiene libertad condicional, no va donde quieres, donde Dios le deja. Y en Cristo tenés autoridad sobre él, en Cristo, no humanamente, no en tu sabiduría, no en tu conocimiento, no en tu verborragia, no, en Cristo, en el poder de Dios. Acordate que Jesús rompe las cadenas, no hay cadena espiritual que pueda con Jesús. Este hombre rompía las cadenas físicas, pero no podía con la que él tenía. Solo Jesús pudo con esa cadena. Y lo que nadie logró, Jesús lo logró obrando en él. Y no te extrañe las conductas de la gente, pero no nos sumemos a la gente. No naturalicemos el mal. No digamos que el mal es lo normal. Nunca lo fue, nunca lo es y nunca lo será. Lo normal es el bien porque es Dios el que lo establece. Y no llamemos a lo bueno malo ni tengamos conductas fatalistas. Esos mensajes que te llegan, che, vamos de mal en peor, che, esto es un desastre, che, no te sumes. Aunque sea, aunque no le devuelvas una prédica, por lo menos no le sumes con otro que le redoble la apuesta. Por el contrario, sin negar la realidad, creer que puede ser modificada en Jesús. Y no dejemos de predicar a esa Decápolis que el Señor nos manda. Yo quisiera cerrar leyendo nada más, si la podemos proyectar a la lectura. Filipenses es un himno, es uno de los pasajes más tremendos de la Biblia. Filipenses capítulo 2 es magistral lo que el apóstol escribe aquí. Filipenses 2, ahí lo tenemos, desde el verso 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Seguimos con la próxima: quien siendo por naturaleza o igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a nosotros, a los seres humanos. ¿Y qué dice después? El verso 8. Por lo cual, dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la clave. Cuando Jesús se hace igual a nosotros. Y al manifestarse dice, y muerte de cruz. Por eso, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo o de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Someter, todo dice en otra parte, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Para que toda, ponemos el anterior, el 10, para toda rodilla se doble en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Eso quiere decir la victoria completa de Jesús. No hay fuerza, no hay nadie que pueda, no hay cadena lo suficientemente gruesa
cadena espiritual que Jesús no pueda cortar cuando te pones en sus manos y pones tu fe en Él. Una vez más, hay algo que deberías cortar, hay algo a lo que deberías renunciar, hay alguna cuestión que deberías poner delante de Dios. Es tiempo de hacerlo ahora, no dejes, no lo pospongas. Hoy es el tiempo de decisión. Yo te pido que cierres tus ojos y te hagas como una radiografía interna. No vamos a mirar lo que le pasa al otro y lo que puedas saber de otros. Es tiempo de mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué debo confesarle al Señor? ¿Qué debo decirle, Señor? Esta es mi cadena. Señor, esta es mi atadura. Esto es lo que me esclaviza. Capaz que no se lo contaste nunca a nadie. Te suene avergonzoso, que no se puede contar. Tal vez te parezca que es un pecado imperdonable. Pero permitime decirte que no hay un pecado lo suficientemente aberrante para que el amor de Jesús en la cruz no lo pueda cubrir y lo pueda borrar. Pero para eso se necesita que te reconozcas en falta y le pidas perdón. Sea lo que hayas hecho, sea lo que haya pasado, solo Jesús puede traer esa libertad. No hay grupos de autoayuda, aunque puedan ser muy buenos. No hay libros de estas recetas magistrales que salen. Sea libre en 2 horas, diga esta frase. Nada de eso es cierto. Solo hay algo que trae libertad interior plena y es Jesús. ¿Qué hay que confesar? ¿Qué deberías decirle, Señor? Te entrego esto. ¿Qué área deberías entregarle de tu vida? ¿Qué deberías entregarle a Jesús? ¿Por qué no decírselo ahora? Lo que puedas ver de tu vida, lo que te parezca más vergonzoso, decirle, Señor, acá está. Él lo sabe. Quiere tu confesión y quiere que le entregues el control. No te va a dar un empujón y te va a arrebatar el volante. Va a esperar que se lo ofrezcas. Él quiere, para que Él controle tu vida, tenga autoridad y tengas la verdadera libertad. Porque solo cuando Él está en el timón, llegás a buen destino. De lo contrario, el destino es incierto. Dale autoridad sobre tu vida a Jesús y vas a ver que no hay libertad más grande que la que Él te pueda otorgar. No hay libertad más grande que la de un hijo de Dios. Existe esa idea que Dios es el Dios del no. Eso no, eso es pecado, eso no, eso no, eso no. Eso es falso. Dios te da libertad. Cuando te dice un no, es como el padre que ama al hijo y quiere evitarle un sufrimiento y un dolor. Dios no disfruta prohibiendo, Dios disfruta dando libertad. Sus no son una manera más de darte libertad. Señor, gracias porque estás aquí en esta hora. Yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que están luchando internamente, que tienen un conflicto interior entre renunciar o seguir, entre pedir perdón o no hacerlo, entre confesar o seguir callados. Señor, yo te pido que frente a este conflicto, que no es ni más ni menos que la luz y las tinieblas, Señor, puedas traer libertad como la trajiste en este hombre que estaba tan lejos y tan mal visto. Señor, sin embargo, encontró y supo ver a Jesús con ojos, con una claridad tal que ninguno de los otros sabios a su alrededor tenía. Solo él, una vez libre, pudo ver que Jesús era la fuente de la libertad. Señor, que cada uno aquí hoy sea una noche de confesión, una noche de entrega a Jesús, una noche de reconocerle como el Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas, para que Él tenga el control sobre todo. Sabiendo que la verdadera libertad se encuentra bajo el señorío de Cristo, para que las cadenas que no se ven sean rotas en esta noche. Señor, toma el control. Te queremos dar las gracias, te queremos bendecir. Yo pido, Señor, para que nadie se vaya aquí como vino, no solo por haber pasado un rato lindo, sino sobre todo, porque tuvo un encuentro personal con Jesús, con aquel que hace nuevas todas las cosas. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Sabiendo que ninguna fuerza espiritual puede permanecer en pie delante de Jesús, toda rodilla se doblega delante del Rey de Reyes
y del Señor de señores. Por eso gracias, Señor, como se doblegaron esos espíritus y entendieron que Él era el Señor, también aquí, hoy todos podamos doblegar nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, nuestro sentir de omnipotencia, en doblegarlo delante de Jesús y entregarle el control. Señor, obra en cada vida hoy aquí. Que hoy pueda haber gozo en los cielos por alguien que estaba sin Cristo, que no entendía y hoy comprende que Jesús es su Salvador porque así se lo ha pedido. Señor, que haya gozo en el cielo. Toca cada corazón, toca cada vida en esta hora y que sea una noche de gloria en el cielo, porque una vida que estaba sin Cristo y sin esperanza, alguien que estaba en muerte, hoy puede encontrar la vida. Alguien que estaba en esclavitud, hoy encuentra la verdadera libertad de los hijos de Dios, la que solo Jesús puede dar. Señor, obra con todo poder. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Y si querés, alguien quiere quedarse a charlar, yo estoy acá con todo gusto. Si en algo te podemos guiar, encaminar, estamos con Lorena, el Pastor Juan, Mirta, cualquier otro con el que sientas confianza, pero no te vayas nada más que con un vacío. Permití que el Señor lo llene. Les recuerdo que estaremos todo lo que resta del mes de febrero, seguiremos a las 20:30 los sábados aquí. Y los miércoles a las 19:30 por Zoom tenemos nuestro encuentro de oración. Así que Dios les bendiga. Y acordémonos de los útiles que nos pedían hoy. Que Dios los bendiga y tengan una semana.